Romanos capítulo 6, versículo 23. Dice la palabra del Señor para nuestra edificación: porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. Con gozo, por favor, hermano, puede tomar su lugar. Gloria a Dios. La paga o el pago que dice la palabra de Dios es la etimología de salario. Y allá, mi hermano, allá en Romanos 2, 6 dice que Dios pagará a cada uno, le dará a cada uno su salario, el pago, la remuneración que se merece por cada una de sus obras. Dice: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. El versículo 7 dice: vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscando gloria y honra e inmortalidad. Es decir, que un día, como la palabra de Dios nos enseña en el libro de Apocalipsis, pequeños y grandes, ricos y pobres, quien quiera que sea, un día estará delante del justo juicio de Dios ante el gran trono blanco. Pero también la Biblia nos habla de un tribunal de Cristo, donde primero Cristo le pagará a cada uno que, estando sobre la tierra en vida, perseveró en bien hacer, buscando gloria, honra e inmortalidad. Pero habrá un justo juicio de Dios, donde aquellos que rechazaron la gracia de Dios estarán delante de Dios ante el trono blanco. El versículo 8 de Romanos 2 dice: pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia, vean bien, en Romanos 6, 23 dice: la paga del pecado es la muerte. Pero dice también: mas la dádiva, es decir, el regalo de Dios. Hay dos tipos de pago ahí: el salario para el que peca y la remuneración de aquel que busca la vida eterna. Ahora en el versículo 9 dice: tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Es decir, que Dios no hará acepción a alguien, sino que cada uno busca recibir de parte de Dios el salario que le corresponde conforme a sus obras. Es decir, el pago que se merece. El que peca recibirá como pago salario por sus obras la muerte. Pero el quien bien hace buscando vida eterna recibirá la salvación de su alma. Cada uno recibirá el pago o el salario conforme a sus obras. Ahora, después de esta introducción, acompáñeme allá
en el segundo libro de Samuel, capítulo 11. Y en el versículo 2 dice: y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió a David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella mujer es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Pongan mucha atención en esto. Si los hombres pensaran en las consecuencias del pecado antes de pecar, si los hombres se evaluaran, examinaran de las consecuencias del pecado, porque pecar es fácil, pero las consecuencias del pecado son terribles. Así que en esta noche, este mensaje es una advertencia para cada uno de nosotros. Que pecar es fácil, pero las consecuencias son terribles. Pero cuando ya se ha abierto la puerta al pecado, no se piensa en las consecuencias. Si el hombre, antes de dar un paso hacia afuera, cuando comienza a coquetear con el pecado, a darle lugar al pecado, cuando le abre un espacio al pecado, hermano, desde que el hombre le abre el cerrojo de su corazón, ya es un peligro latente. Pero cuando el pecado ha ganado terreno, cuando se le ha dado lugar, cuando el pecado es codiciable, agradable a los ojos, deleitable, a veces no se piensan las consecuencias. Se observan las consecuencias hasta que se está viviendo de ellas. Ahora observemos lo que sucedió aquí. La Biblia dice que David de pronto no fue a la guerra, y estando en el palacio real, cansado de descansar, estaba ocioso. Y de pronto, de estar dando vueltas y vueltas como una fiera enjaulada, tomen en cuenta, si nosotros buscamos lo terrenal, lo carnal, lo pecaminoso, recuerde que seguimos siendo de carne y hueso. A pesar de que somos cristianos, seguimos teniendo emociones, tenemos ojos para ver, estamos en medio de un mundo adúltero y pecaminoso. Pero si abrimos nuestro corazón a los deseos de los ojos, a los deseos de la carne, a la vanagloria de la vida, recuerde que ese es el salario o el pago que recibirá conforme a sus obras. Pero si nosotros nos vamos hacia lo pecaminoso, mi hermano, será más fácil caer en él. Y si nosotros le damos lugar al pecado, entonces llegaremos a ser como una fiera, encarcelados. Los pecadores allá
Ellos se deleitan. Por ejemplo, yo viendo las redes sociales hoy, me llamó mucho la atención de una información que decía que 6 mujeres habían sido diagnosticadas positivo con VIH. Y uno se asusta ahí. Pero ese es el pago o el salario de su pecado. Recuerde que si nosotros, buscando vida eterna, nos salimos de él, seremos como una fiera encarcelada dentro de la gracia de Dios. No puedo pecar porque soy cristiano. Hermano, ese creyente que no busca de verdad la vida eterna y se consagra a Dios, será como un volcán a punto de erupcionar. ¿Me va entendiendo? Porque pensando es que yo soy cristiano, pero no puedo. Si pudiera. Ahora tomen en cuenta que Dios pagará a cada uno según sus obras. Ahora Dios le pagará y le dirá, bueno, no es que Dios le pague porque Dios sea malo, sino que al final Dios le dirá, este es tu salario, tu pago, la remuneración por lo que has hecho. Amén. Por eso, hermanos, es que si buscamos vida eterna, hay que perseverar en hacer el bien, buscando vida eterna, honra e inmortalidad. Entonces, como salario, lo que recibiremos será vida eterna en Cristo Jesús. Pero vean, el hombre no piensa en las consecuencias. Cuando el pecado está a la puerta del corazón, quiero decirles que entre la vida y la muerte hay un solo paso, hermano. El que se descuida, el que se desliza, se hallará consumando el pecado. Aquella persona que ha caído en adulterio o en fornicación nunca pensó que un chat, un WhatsApp, un Messenger, una llamada iba a ser el principio de su caída. Pero mucho, mire, de repente entra una llamada o entra un WhatsApp diciéndole, ¿cómo estás? Hola, hoy te vi tan hermosa. Si no es su esposo, si no es otra persona, escuche bien, aquella persona no piensa, reprendo al diablo. Esa es pura trampa del diablo. Es mi ex, pero yo lo reprendo en el nombre de Jesús. Qué bueno fuera los que piensan así, las que piensan así. Esta es trampa del diablo. Aquí el diablo está detrás de todo esto, que lo que busca es hacerme pecar. No se piensa eso. Al contrario, se le enchina la piel y regresa al pasado a pensar. Pero no piensa que esto es abrirle la puerta al pecado, al diablo. Pero en ese momento no piensa las consecuencias, porque en ese momento todo es deleitable. Ahora de pronto David, ocioso, que estaba aburrido, dando vueltas y vueltas en el palacio real, allá en lo alto, en el terrado, de pronto, por una ventana, vio a una mujer
que se estaba bañando desnuda. Y cuando la vio, como era muy hermosa, inmediatamente la codició. Tomen en cuenta esto. En el versículo 2 dice: y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Vean la escena. Por una ventana vio a Betsabé bañándose. En el momento no sabía quién era, sino lo primero que vio fue a una mujer hermosa. Ahora, ven que en el momento de la atracción pecaminosa no se piensan las consecuencias, hermano. Por esto es que este mensaje es una advertencia. Amén. Porque esto es lo que queremos: llevar a la persona a que piense, a que medite. Pero en ese momento David nunca pensó, al mirar eso: yo reprendo al diablo en el nombre de Jesús, todo pensamiento maligno. Yo lo reprendo en el nombre de Jesús, me cubro con la sangre de Cristo. Y ese pensamiento pecaminoso lo echo fuera en el nombre de Jesús. Vemos que David no ejerció la fuerza de voluntad, no ejerció su dominio propio sobre el panorama que estaba viendo. Él vio inmediatamente a una mujer hermosa y los deseos pecaminosos, los deseos carnales saltaron. Aunque la alarma del Espíritu de Dios siempre advierte. ¿Así es o no es así? Que cuando un pecado está queriendo acechar, tenemos como las máquinas un antivirus que se llama el Espíritu Santo. Hay una alarma que se enciende cuando hay un incendio, cuando el calor del cuerpo rebasa los límites de lo normal, cuando lo pecaminoso quiere causar un incendio dentro de la carne. Entonces la alarma se enciende. Pero vemos aquí en el versículo 2 la primera etapa de la seducción, de la atracción. Vio David y nunca pensó en el pasaje principal que hemos leído. Nunca pensó, bueno, esa mujer es hermosa, pero eso es pecado. En la ley decía que era pecado hasta que un hombre y una mujer consumaran el acto sexual. ¿Lo han leído? Porque esto era lo que pensaban los hombres en la ley. Pero el Señor Jesucristo dijo: cualquiera que mira a una mujer codiciándola, adultera con ella en su corazón. Ahora es más terrible. Pero David, allá en lo alto del terrado, mira a una mujer bañándose, pero él no pensó en las consecuencias. Se dejó llevar por la atracción, por lo que los ojos estaban viendo, por la codicia, por lo pecaminoso. Porque lo pecaminoso es deleitable ante los ojos humanos. Él no pensó, la paga del pecado es la muerte. Es verdad, la mujer es hermosa, pero eso es pecado. Yo voy a pecar contra Dios. ¿Recuerdan cuando José
estaba siendo seducido por la mujer de Potifar. ¿Recuerdan ustedes? Pero José pensó en las consecuencias. Si todos fuéramos como José, el joven pequeño, era muy joven, pero tenía temor de Dios, pero sobre todo pensó en las consecuencias. Es verdad que pecar es fácil. Si José no hubiera pensado en las consecuencias que traería su vida, nunca hubiera llegado a ser el que fue en Egipto y en las manos de Dios. Hay muchos que pierden demasiado sin saberlo por pecar. ¿Cuánto perdió Esaú por no pensar antes de vender su primogenitura? Antes bien Esaú dijo sin meditar: ¿de qué me sirve mi primogenitura? Pero José dijo estas palabras cuando la mujer de Potifar todos los días le seducía diciéndole: duérmete conmigo. ¿Qué haría usted en el lugar de José? ¿Pensaría en las consecuencias? Si esta mujer es bonita, es verdad. Y José no rechazó a la mujer de Potifar porque fuera fea, porque dicen que cada uno peca por su propio gusto. Pero si un hombre feo se le cruza en el camino, sin atracción, claro que si no le gusta, usted lo rechaza con los ojos cerrados, sin darle otra segunda oportunidad. Pero si de pronto aparece uno de ojos azules, blanco, rubio, alto, que va todos los días al gimnasio, y usted lo mira, y como los hombres del mundo también van casi desnudos con el pecho peludo, ¿qué haría usted? O José, la mujer de Potifar no era fea, hermano. No la rechazó por fea, sino porque pensó en las consecuencias. Ya estaba a punto de pasar y casi ya era la última etapa del proceso en su vida. Antes de una bendición de Dios, antes de que Dios le abra la puerta de la bendición, siempre habrá una prueba. Que ya pasó pobreza, situación difícil, usted se mantuvo firme, pruebas, luchas, ataques del diablo. También antes de la bendición habrá un intento del diablo de seducirlo para que adultere y pierda todo. Pero no se piensa en las consecuencias. Si es una mujer fea, hombre, claro, cualquiera la rechaza. Mujer tan fea, tan más bonita mi mujer, ¿para qué pecar con esa mujer tan fea? Pero si es una mujer bonita, una rubia, con las medidas perfectas, 60, 90, 60 o 90, 60, 90, mujer alta, ojos azules, con una mirada seductora y una forma de caminar atractiva, ¿qué haría usted, hermano? Que le dijera a usted: hola guapo, desde que te miré, me gustaste y estoy enamorado de ti. ¿Saldría usted corriendo? Haría como David, que dijo: es verdad, la mujer es bonita, pero las consecuencias del pecado es terrible. ¿Así dijo David o no? ¿O harían ustedes lo mismo como David? No pensar en las consecuencias del pecado.
¿O haría usted como el dicho que dice? Porque es casi lo mismo que hizo David. Muchos, porque no piensan, no meditan, no evalúan las consecuencias del pecado, no piensan en el alcance del pecado, pues esas personas dicen: Matías, aprovecha que no es de todos los días. Así dijo David. Al mirar a esa mujer, no pensó: la paga del pecado es la muerte. Si yo peco con esa mujer, peco contra Dios, porque eso es lo que dijo José. ¿Cómo haría yo tan grande mal y pecaría contra Dios? José tenía la oportunidad de pecar como hizo David. Aún José lo hubiera hecho en secreto y nadie se hubiera enterado que José había pecado con la mujer de Potifar. La escena estaba preparada. José y la mujer de Potifar estaban solos en la casa. Tal vez la mujer echó a todos los sirvientes para quedarse con José. Potifar nunca estaba en su casa, siempre andaba de viaje. Ahora, era fácil pecar, haberle dicho a José: José, no está mi marido, yo me siento sola, necesito a un hombre que me dé calor. Escuchen bien, mujeres, y hombres también, hay que tener cuidado. Necesito un hombre que me dé calor. Y mi marido siempre pasa de viaje, él solo trabajar piensa. Es verdad que yo tengo todo, él me da los lujos que yo quiero, buenos zapatos, buena ropa, buen carro. Estamos parafraseando porque no dice eso la Biblia, sino que estamos hablando imaginariamente. Pero mire, cuando el pecado no se ha desarraigado en el corazón, hermano, una mujer pudiera tener lo que pudiera tener, el hombre la pudiera tratar como una reina, y que el hombre pudiera trabajar como un esclavo para tenerla en un altar de oro. Y esa mujer, si no busca a Dios, si no tiene temor de Dios, terminará cometiendo pecado, porque eso es lo que le hace falta. Amén. Es terrible. Pero José pensó, él dijo: no, es una buena oferta. Potifar nunca se enteraría. Pero él pensó en las consecuencias. ¿Sabe qué dice la Biblia de David? Allá en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 8. Vean las consecuencias que vivió David, pero de lo que él no se imaginaba. Porque cuando vio a aquella mujer, una mujer hermosa, atractiva, seductora, la cual tal vez no tenía en su poder en ese momento. Porque David no es que tuviera una sola mujer, porque dice en el versículo 8: cuando Dios envió al profeta Natán para amonestarlo en su pecado, el profeta le dice de parte de Dios: te di la casa de tu señor, de Saúl, lo puso en lugar de él, y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Era rey sobre dos reinos, de Israel y de Judá. Dios le dio mucho a David porque era conforme al corazón de Dios.
Dios lo eligió por las características, porque cuando Dios desechó a Saúl, el profeta Samuel le dice a Saúl: Dios se ha buscado a uno mejor que tú, a uno conforme al corazón de Dios. Claro que en ese momento David tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Pero ahora dice: y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Ahora se imaginan ustedes la reacción de David. Que le dijeran a usted: si no hubieras cometido ese error, ese pecado, yo te hubiera dado esto y esto y lo otro. Que comenzaran a decirle uno por uno de lo que se ha perdido y de lo que se hubiera perdido. El profeta le dice a David, después de pecar: si no hubieras pecado, esto y esto te hubiera dado Dios. Yo me imagino a David tomándose la cabeza con las manos. ¿Verdad que esa es la reacción que uno hace al oír una triste y terrible noticia? Una noticia que lo desfavorece a uno. Yo me imagino a David después de que el profeta le dijo: si no hubieras pecado, yo te hubiera dado mucho más. Me imagino a David agarrándose la cabeza con las manos. Una reacción de tristeza. Entonces ahí fue que reaccionó David de las consecuencias, y después de que comenzó el juicio de Dios sobre él. ¿Cuándo reacciona uno? Es como si usted trabajara. Estamos hablando del pago, que es la etimología de salario. Es que si usted trabajara mucho y que al final lo que le dieran como salario es algo que le decepcionaría, pues ese es el salario del pecado, que al principio es deleitable, pero al final, al recibir el pago por el pecado, que es la muerte, pues cualquiera se decepciona. ¿Cuántos no están decepcionados hoy? Porque lo que han recibido como pago o salario por sus obras es decepcionante. Ahora David se decepciona, pero en el momento no pensó. ¿Por qué? Porque dice en el versículo 3 que al codiciar, desear a esa mujer, la mujer de Potifar, la mujer de Urías, David no se quedó ahí, no contuvo sus emociones, sus deseos carnales dentro de sí. Ya el pecado lo había seducido, lo había atrapado y atraído. Al verla, David no se quedó solo con verla, no se quedó solo con desearla. Tal vez pensó: bueno, ahora ya para qué, ya la deseé. Mire, hay muchos que son terribles, hermano. Bueno, ya que como la Biblia dice que si yo deseo una mujer en mi corazón, estoy adulterando con ella. Bueno, y ya para que ya adulteré, mejor me quito las ganas, consumo el pecado. David no se contuvo al ver eso, sino que fue más allá. Al verla, dice que envió a preguntar por esa mujer. Imagínese, hermano, todas las leyes que se rompen cuando uno va camino a consumar un pecado. Ahora él manda a preguntar por ella, y luego que fueron a darle noticia,
Esa mujer es Betsabé, hija de Eliam. Y también los mensajeros le llevaron una noticia completa, una información completa de ella. Ella se llama Betsabé, es hija de Eliam. Pero para que no haya excusas, no haya un pretexto. Ay, Señor, mire, ¿qué justificación tuvo David delante del profeta que le fue a recriminar? Él reconoció que había pecado, porque él no tenía ningún pretexto o justificación para decir: Señor, yo no sabía que esa mujer tenía marido, porque el marido se encontraba allá en la guerra. No estaba el marido. Tal vez la vio que siempre andaba sola y todo. Esa mujer debe de ser soltera. Y si está soltera, yo la agarro para mi mujer. Claro que si hubiera estado soltera, él podía haberla tomado. Pero la Biblia dice, mi hermano, si alguien me puede, ¿y por qué los reyes tuvieron muchas mujeres? Así como muchos quisieran ser como Salomón. Que Salomón, siempre dicen eso. Si Salomón tuvo 1000 mujeres, ¿qué son 2 mujeres? Una mujer, la que está en la casa, la que me lava la ropa, la que me plancha y la que me hace la comida, y otra con quien salir a pasear. ¿Qué es? Si Salomón tuvo 1000, ¿qué es tener solo 2 yo? No es nada. Amén. Pero la Biblia dice, en la ley, dice de que Dios, en la ley de Dios, estaba estipulado que el rey debía tener solo una mujer. ¿Y por qué David tuvo más de una? ¿Y por qué Salomón tuvo 1000? ¿Por qué? Porque así como cualquier hombre que violenta la ley de Dios y hace lo que quiere. Amén. Los miro agostados yo hoy. ¿No están agostados? O yo me imagino, casi los miro agarrándose la cabeza. Este mensaje fue muy tarde. Porque uno no piensa en las consecuencias. Uno hace lo que le viene en gana y para deleitarse en el pecado, para satisfacer sus deseos pecaminosos, carnales y vagos, pero no piensa en las consecuencias. Amén. Pero los que llevaron información, le llevaron una información completa. Es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Pero al oír esto acerca de quién era Betsabé, tampoco lo contuvo, porque el deseo pecaminoso que tenía sobre ella, mi hermano, o como lo que ahora, ¿sabe qué pasó? Como le dijo Dios a David, no solo le dijo que si no hubiera pecado, Dios le hubiera añadido más. También Dios le dijo: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Tuviste en poco la palabra de Jehová. Él sabía que era pecado. Dice también: a Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. ¿Y qué fue lo que pasó después? Amnón y Tamar, hijos de David, Amnón deseó tanto a su hermana que ella decía que estaba locamente enamorado de ella, su propia hermana.
Pero esto fue consecuencia de ese pecado que hizo David. Pero si David hubiera sabido, dice, no, esa mujer es bonita, Betsabé, qué hermosa. No hay otra como ella. Es hermosa, es deleitable, es atractiva. Como la mujer de los sueños de todo hombre. Pero las consecuencias son terribles. No, mejor lo dejo ahí. Ese pensamiento lo sujeto a la ley de Dios. Yo desecho ese pensamiento de mi mente y lo reprendo en el nombre de Jesús. Ese pecado no ganará terreno en mi corazón. Pero no pensó así. No pensó tampoco en imaginarse, si yo peco, se cortará la bendición de Dios. La espada de Dios no se quitará de mi casa. Matarán a mi hijo Absalón por mi propio pecado. Mi hijo Amnón violará a su propia hermana Tamar por este pecado que estoy cometiendo. Si David hubiera pensado, hermano, ¿creen ustedes que lo hubiera hecho? Pero no lo pensó así. Ese es el problema. Los que están jugando con el pecado hoy no están pensando en las consecuencias. Si David hubiera pensado eso, mire hermano, si usted es limitado en imaginarse, hermano, use la inteligencia y piense lo peor que puede pasar para no hacerlo. Lo peor que pudiera pasar. Pero tal vez lo peor que pudiera pasar no fuera ni siquiera lo más mínimo que pudiera pasar en la realidad. Si a David hubiera pensado en las consecuencias que vendrían a su vida, porque la paga del pecado es la muerte, que si peca, el hombre peca, su salario será conforme a sus obras, es decir, lo que recibirá de Dios como pago por lo que ha hecho. Si él hubiera pensado todo eso, no, esa mujer mejor la dejo ahí, es bonita y todo, pero no, gracias. Como dice mucho, yo paso mejor. Pero no pensó eso. Todo lo que vino a su vida, mi hermano, porque no se quedó ahí, le dijeron, esa mujer tiene marido. Tal vez alguien le habló, hermano, decir, no, mi rey, ¿por qué hace eso, mi rey? ¿Cuántas mujeres tiene para volver a pecar otra vez? Mejor deje eso. No. Al oír todo le dijeron, mire hermano, no se quedó ahí, ella es mujer de Urías. Ah, bueno, entonces mándemela a llamar. Y después de que la llevaron al palacio, dice que la tomó, vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Mire, este hombre vino, se sació de ella en la noche, vivieron toda la noche, mi hermano, satisfacieron sus gustos, como comúnmente pueden decir, se quitaron las ganas. Amén. Ya vamos a finalizar para que alaben a Dios. ¿Ustedes están en silencio hoy o están asustados? Estamos hablando de la paga del pecado. ¿O eso es lo que les asusta a ustedes? Mire, ya cuando estaba en su casa, mi hermano, el hombre se quitó las ganas, se sació de ella, estuvo con ella toda la noche y después que amaneció al siguiente día, entonces David le dice, no dice así la Biblia. Estamos imaginando. Entonces David, bueno, gracias por tu servicio. Después de que se sació de ella, se satisfació
el deseo carnal, pues digo, bueno, ya me sacié, ya me quité las ganas. Bueno, pues gracias por tu servicio. Tal vez le dio unos centavitos para callarla, para que no dijera nada. Y ahora, después de que se fue aquella mujer, me imagino yo que se despidió de ella, pues sintió esa satisfacción como hombre, decir, bueno, esa mujer ya la hice mía. Bueno, ya pasó. Ahora olvidar todo eso, a pedir perdón a Dios. O tal vez pensó en ese momento, aunque él lo sabía, que Dios estaba viendo, vio la escena desde que ese pensamiento surgió en su corazón. Amén. Porque ningún pensamiento, mi hermano, sale de la presencia de Dios. Nada se puede esconder de la omnipresencia de Dios. Amén. Como si no pasara nada. La mujer, que dice la Biblia, mi hermano, que luego de que tuvieron su relación, la relación sexual toda la noche, pues ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa tranquila, como si no pasara nada. Ahora, bueno, se limpió de su inmundicia y ahora imagínense que ella se fue rapidísimo, tal vez por si de pronto apareciera Urías y no supiera dónde andaba. Pero, oh sorpresa, yo siempre he dicho, esa mujer quedó embarazada como evidencia de su pecado para que no lo escondiera. Lo hizo él en secreto. En público se lo demostró Dios. Por eso de repente, en una primera vez, en la noche, una noche nada más, y esa mujer quedó embarazada. Ningún pecado no tendrá consecuencia. ¿Entendieron? Todo pecado tendrá consecuencia. Ningún pecado se quedará sin castigo, ya sea pequeño o grande, tendrá sus consecuencias. Ya ustedes saben todo lo que pasó. Ya vamos a finalizar, gloria a Dios. Ustedes saben todo lo que pasó. Después de que se fue a su casa, gloria a Dios, pues entonces dice la Biblia, y concibió la mujer y envió a hacérselo saber a David diciendo, estoy encinta. Ahí comenzó el tormento del hermano David. ¿A los cuántos meses? Ustedes que son mujeres, ¿a los cuántos meses comenzaron a sentir náuseas ustedes y se dieron cuenta que estaban embarazadas? ¿A los cuántos meses? Dígamelo. ¿A los 2? ¿A los 3 meses? ¿O al mes? Al mes. Imagínense a David. Pasó una semana y no pasó nada. Pues gracias a Dios no pasó nada. Pues, imagínense, pasó todo ese día y no pasó nada, mi hermano. Entonces, ¿por qué? Porque hay una conciencia que no se puede apaciguar. Que después del pecado hay una conciencia que atormenta. Ahora, David, después de que se sació de ella, pues sentía satisfacción. Como un hombre saciado. Pero aquí tenía una conciencia atormentada por el pecado que había cometido. Como dice la Biblia, el impío huye sin que nadie lo persiga. Y me gustó en una ocasión una imagen de un caballo que huía de la persecución de unas abejas. Y lo que me llamó la atención fue un escrito que decía:
en vano corre. En vano corre aquel hombre a querer tratar de esconder su pecado, que tarde o temprano se descubrirá y será revelado por Dios, porque la verdad dura hasta que no sea descubierto. Así es en la vida de aquel que ha cometido un pecado. Tal vez lo hizo en el autohotel, mi amor secreto. Mire mi hermano, ahora imagínese usted, ¿por qué abundan los autohoteles? Hace una década en el pasado no se conocía ni qué era eso. Pero ahora casi está uno en cada esquina. ¿Por qué será? Porque hay mucha demanda. Tal vez ahora dice, bueno, me voy a meter en un autohotel, ahí nadie me va a mirar. Entro y salgo y nadie vio con quién entré y dónde entré. Pero hay una cámara del cielo que lo está grabando todo. Y el que está grabando todo es aquel que pagará a cada uno conforme a sus obras. Así que hay que pensar bien antes de hacer alguna cosa, hermano. Hay que analizar, hay que pensar, hay que evaluar. Que no solamente es de darle rienda suelta a la carne, a los deseos pecaminosos, sino que hay que pensar en las consecuencias. Hay que pensar que es verdad que el pecado es deleitable, es atractivo, es seductor. Pero, ¿y en las consecuencias? Como dicen, piense en los pros y en los contras. Piense en las ventajas. Es verdad que me voy a saciar, pero ¿qué vendrá después? No, pero la mayoría no piensa en las consecuencias, sino que piensa solamente en ese momento. Muchos han perdido lo eterno por un momento de placer, hermano. Por un momento de placer han perdido lo eterno. Amén. Así que todo aquel que ha pecado es como la imagen de ese caballo perseguido por abejas. En vano corre, porque tiene una conciencia atormentada que le acusará día y noche. Y recuerde que el salmista dijo: mientras no te confesé mi pecado, mientras callé, ese pecado estaba haciendo efecto. Mire, se envejecieron mis huesos, dice. ¿Sabe qué estaba dando, hermano? Osteoporosis espiritual. Y también osteoporosis, estaban pudriendo los huesos. Yo escuché el testimonio de una mujer que estaba en silla de ruedas. Llegó a la iglesia en silla de ruedas. Tenía las manos entumidas. No las podía mover. Entonces llegó a la iglesia. Y de pronto el pastor supo dónde vivía. Vivía cerca de la casa de él. Y un día la fue a visitar. Y cuando la fue a visitar, habló con ella y le preguntó por qué estaba en esa condición. Entonces, cuando comenzó a hablar la mujer, comenzó a sacar odio en su corazón. Entonces el pastor sintió de parte de Dios que esa mujer estaba ahí, así en esa condición. Estaba paralítica por tanto odio en su corazón. Pues el pastor oró por ella, sintió de parte de Dios orar por ella para que sucediera un milagro. Y aquella mujer que estaba en silla de ruedas, paralítica, inválida, dice
que cuando estaba orando por ella comenzó a oír ruidos, que los huesos comenzaban otra vez a llegar a su lugar. Esa mujer tenía las manos encogidas, los pies encogidos, pero era por un pecado que había en su corazón. Por eso dice el escritor de los Hebreos: mirad que nadie deje de alcanzar la gracia, que brotando alguna raíz de amargura en su corazón, deje de alcanzar la gracia. Aquella mujer dice que cuando estaban orando por ella se oían el ruido de los huesos, que comenzaron otra vez a volver en su estado natural, mi hermano. Y al siguiente día esa mujer llegó a la iglesia sana, caminando por sus propios medios. Ahora David dice: mientras callé, mientras te escondí mi pecado. No quiere decir, hermano, haciendo un paréntesis, no quiere decir que todo el que está enfermo, seguro, no, para que ustedes no salgan aquí, por eso estoy haciendo la aclaración. Amén. Que de repente ustedes salgan: hoy aprendimos que todo el que está enfermo, pasando alguna enfermedad, está en pecado. Tal vez si usted llegue a su casa: sí, por eso tú pasas enfermo, con dolor de cabeza, con dolores en las articulaciones, impío por tu pecado, porque no buscas a Dios. Tenga cuidado, mi hermano. No voy a hacer que pierda la bendición que reciba hoy en el culto. Imagínense cómo piensa que va a reaccionar su marido que le llega con ese ¿Y dónde escuchó eso? Enséñame. Así lo dijo el pastor. ¿Se imaginan ustedes, mi hermano, el problema que le van a echar encima y a mí también? No quiere decir que todo el que está enfermo está padeciendo alguna enfermedad en su cuerpo sea por causa del pecado, pero en un porcentaje, muchos, por causa de un pecado, están viviendo una enfermedad por causa de su pecado. Porque David dice: mientras callé se envejecieron mis huesos. Esa era una enfermedad espiritual por causa del pecado. Pero mire, mi hermano, me imagino el primer día pasó tranquilo, no pasó nada. Segundo día, una semana, 2 semanas, al mes, de pronto le llega la noticia de un mensajero. Imagínese una carta, mi hermano. Mira, ¿de quién es? Mire ahí. Y él vio, imagínese ver el sobre, la carta dentro del sobre y mirar: de Betsabé para David. Imagínese, mi hermano. ¿Qué querrá esa mujer? Seguro que no ha dejado de pensar en mí todo este mes. Sí, me imagino. Seguro que quiere otra noche más. Qué terrible es la mente, hermano. Él no pensó: ay, Señor, es el inicio de las cosas. No. Seguro que querrá otra noche romántica, otra velada romántica. Pero el problema fue cuando abrió la carta. No, miren el pañuelo que está sucio. Imagínense la carta. Ahora se imaginan ustedes abriendo la carta y decir: mi rey David, quiero darte la noticia, como fruto de esa noche romántica que tuvimos tú y yo hace un mes. Quiero decirte que he concebido un hijo tuyo. Y si piensas, porque eso es lo que hace el hombre que no asume su responsabilidad. Mira, ¿cuántos hombres, cuántas mujeres andan cargando un hijo del que solo le hizo el favor y después de ver el problema, ponerse la situación color de hormiga, se han ido? Y si piensas que no es tuyo, por si te imaginas y quieres poner un pretexto y una justificación que no es tuyo, quiero decirte que mi marido tiene meses que anda en la guerra
y solo contigo hace un mes que tuve relación sexual. Así que ahora, mi rey David, asume tu responsabilidad. Desde ahí a David se le quitó el sueño, la tranquilidad, la paz, porque se volvió, ya no solo era como una fiera enjaulada, ahora a pensar como una fiera. ¿Qué voy a hacer? Y de ahí comenzó, mi hermano, hasta asesinar también a Urías. ¿Verdad? Porque él decía, pero él no lo mató. ¿Verdad que él no lo mató, mi hermano? Pero Dios desde los cielos dijo, tú mataste a Urías Eteo, el esposo de Betsabé. Ahora, por eso es que pecar es fácil, pero las consecuencias son terribles. Hay pecados que se cometen en una noche, en una hora o en unos minutos, y después de cometerlos se sacia, se siente satisfecho. Ya la disfruté, ahora puedo decir con satisfacción que es mía, que ya conozco a esa mujer. Pero las consecuencias, hay consecuencias que son el resto de la vida, mi hermano. Por eso es que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Póngase de pie, gloria a Dios. Que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Por eso es que antes de hacer algo que creéis y piensa que es malo, hermano, piénselo bien. Vuelva a pensarlo, analícelo. ¿Qué consecuencias traerá mi vida? ¿Qué efectos tendrá en mi vida? Hermano, bueno fuera que solamente el que peca, el que lo hizo, fuera el que sufriera las consecuencias. También el pecado causa daños colaterales, es decir, alcanza a segundas y a terceras personas. ¿Qué culpa tenía Urías, el esposo de Betsabé, por la calentura de su esposa? ¿Qué culpa tenía Urías por el pecado, el deseo pecaminoso de David cuando deseó a su mujer que se estaba bañando desnuda? También el pecado causa daños colaterales. Por eso, mi hermano, hay que pensarlo. Muchos que cometieron un pecado nunca pensaron que dañaba a su esposa, que dañaba a sus hijos, dañaba a todos los que están alrededor. Piense bien, analice bien, hermano, evalúe antes de cometer algún acto pecaminoso. Démosle gracias a Dios. Señor, te damos gracias por esta palabra que nos has regalado en esta noche. Oh Dios, te pedimos que nos ayudes. Cuando nuestros pasos, Señor, cuando nuestros pasos quieran encaminarse hacia el terreno movedizo, hacia un terreno pecaminoso, te pedimos que nos ayudes y nos des de tu gracia y de tu misericordia, en el nombre poderoso de Jesús. Oh Dios, ten misericordia. En el nombre de Jesús, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a mantenernos. Así como dice tu palabra, que tú sabes librar de tentación a los piadosos. Señor, te pedimos también que nos ayudes a cuidarnos, para que también tú nos ayudes a librarnos de toda tentación y todo pecado. Dios, muchas gracias.
Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.